buenos días todavía puedo decir buenos días. Yo quiero corregir el video que hice anterior a este sobre Abacú y aclararle que Abacú sí fue el profeta después de 400 años, que el único profeta que cuestionó a Dios. Cuestionó a Dios porque él veía que el rey Joacín y el rey Acá, que después fue del rey Joacín, seguían haciendo las cosas malas y no le pasaba nada. Eso no pasa a cualquiera cuando nos están haciendo una maldad. Cuando vemos gente mala de que prosperando y nosotros le preguntamos a Dios, Señor, pero es que tú estás con el malo, es que el malo no paga. Y Dios guardó silencio mucho tiempo hasta que le reveló a Abacú que él iba a actuar en consecuencia y que iba a buscar al pueblo enemigo de Israel, de su pueblo de Dios, y que lo iba a poner que lo venciera y lo castigaran y lo apalearan. Y todavía se sorprende Abacú y dice, pero bueno, acá, ¿cómo tú vas a buscar, Señor, la gente que son enemigos de nosotros? Y Dios le mostró y luego le dijo que iba a castigar a ese mismo pueblo, que iba a castigar al pueblo de él, y que le iba también a pasar factura en justicia y que la paz se iba a restaurar. ¿Cómo pasó? Entonces, dándole seguimiento al estudio bíblico de esta mañana, ahí entra entonces el profeta Elías. Los profetas que fueron contemporáneos con Abacú fueron Sofonías y Jeremías. Jeremías, quienes conocemos como el profeta llorón. Ellos, a la misma vez que Abacú profetizaba y luchaba con ese reinado de Joacín y de Acá, también estaban Sofonías y Jeremías. Porque el de Zacarías, que es el papá de Juan Bautista, quien fue contemporáneo, que también profetizaba en eso, fue Ageo. Luego pasaron 400 años y vino Abacú, Sofonías y Jeremías. Bueno, luego de Jeremías, de Abacú y de Sofonías, subió Elías. Elías fue quien profetizó los 3 años de sequía al rey Acá y a Jezabel. Por eso Jezabel procuraba la muerte de Elías, quien Dios, después que entró al palacio y no fue detenido, y le dijo, y Acá se quedó como durmiendo, y eso era Dios obrando. Entonces Dios ordenó a Elías que fuera y se retirara hacia una cueva. Y allá le mandaba los cuervos y allá había mucha agua. Luego se agotó el agua y Elías, aún confiando en Dios, fue que dijo, Dios inmediatamente habló a Elías y le dijo, vete donde la viuda de Sarepta, creo que es, y vete a Sarepta y allá va a encontrar una viuda y te va a dar de comer y te va a dar de beber y te va a dar verde. Hasta que fue Elías y subió donde Acá, después que llegó ante la viuda, que le prometió que la harina no iba a cesar y que el aceite tampoco, y que le diera la torta y que le diera de beber, y después sucedió así, que mientras durara la sequía, no era que iba a ser eterno, era que mientras durara la sequía, a la viuda no le iba a faltar nada por lo que hizo con el profeta de Dios, con Elías. Luego de esto, Elías subió y enfrentó a Acá y le dijo a Acá, y retó a Acá y le dijo, sube el pueblo de Israel al monte Carmelo, convócalo y convoca a los 450 profetas de los Baales y convoca a los 400 de Acera, que eran los otros dioses que seguían Jezabel, que fomentaba Jezabel. Y le dijo, convoca a los 850, 450 de Baal, más los 400 de Acera, y ve. Y orden le subió, y Elías esperó pacientemente, y el pueblo mirando, y dijo que el Dios que contestara a la petición de que estaban haciendo los profetas, ese era el Dios verdadero, y ese era el reto. Recordemos que también Acá cometió luego, que fue el último pecado que cometió, de quitarle, junto con Jezabel, a la villa de Nabot. La historia de Nabot, la cual les voy a hablar mañana. Entonces, aconteció que subieron al monte Carmelo, los Baales, los 450, pasaron la mañana, pasaron la tarde, pasaron la noche, y Elías pacientemente esperando. Y nunca le contestaron los Baales. Pero cuando le tocó a Elías subir, él agarró, preparó el altar tranquilo, con piedra, con leña, y con un carnero partido lleno de sangre encima de la leña. ¿Usted sabe lo que es eso? Y luego oró a Dios y bajó el fuego y quemó el holocausto.
Esto hizo que el pueblo de Israel dejara de seguir los Baales y que se otra vez orientaran en pos de Dios. Luego Elías no cita que fue Eliseo, porque Eliseo fue el que sucedió a Elías. Dice que Elías envió a su ayudante después de esto y le dijo: ve al mar y dime qué ve. Y el profeta volvió, el ayudante del profeta volvió y le dijo a Elías: no veo nada. Y aún le dijo 6 veces más: ve allá y mira qué ves. Cuando Elías, confiando en Dios, le dijo la 7ª vez: ve allá a la orilla del mar y dime qué ves. Entonces el ayudante, que asumimos que era Eliseo, le dijo: veo una nube como la palma de la mano de un hombre subiendo. Y le dijo Elías a su ayudante: ve donde acá y dile acá que coma y beba y que baje del monte antes que el agua se lo impida. Y después de 3 años de sequía, llovió, para que ustedes vean la maravilla de Dios. Discúlpenme por el lapsus en el otro estudio, ahí está aclarado. Dios les bendiga y Dios les guarde.